con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora vamos a conversar con Carlos Cedeño, director del Colegio Integral El Ávila, miembro de la Red de Padres, Madres y Representantes y profesor universitario. También me acompaña Jesús Palacios Chacín, economista senior de Conalítica. Muchos colegios inician actividades académicas este lunes. La inquietud, como cada año, sobre todo digamos en el entorno económico en Venezuela, es con respecto a la matrícula escolar, en dos aspectos, ¿no? En lo que es también los niños, la cantidad de niños que se inscriben, la cantidad de niños que se van, si eso se ha mantenido a lo largo del tiempo, si se mantiene, digamos, estable, si hay en esta oportunidad una disminución de los niños que se inscriben. Y lo otro tiene que ver, por supuesto, con la inversión económica pues que se hace para el mantenimiento de la planta de profesores y una educación de calidad. Pero es un tema siempre espinoso, ¿no? Una relación, no sé si armoniosa, pero siempre tensa entre los padres, representantes y quien se encarga pues de dirigir un plantel. En este caso no vamos a hablar específicamente del Colegio Integral del Ávila, pero sí Carlos tiene una visión con respecto, digamos, a esta relación, ¿no? Y sobre todo en este contexto. Buenos días y bienvenido, Carlos. Qué gusto conversar contigo. A Jesús ya lo tengo en línea también. Jesús, buenos días. ¿Cómo estás, Shirley? Buenos días. Buenos días. Encantado de acompañar. Carlos. Bueno, hablemos de esta relación, ¿no? Que siempre se presenta al inicio del año. Sobre todo, bueno, comenzar un poco por entender los desafíos que tienen en una circunstancia, bueno, económica que siempre es tan volátil, ¿no? En el país, ¿no? Y los retos que tienen ustedes como plantel, como red de padres, madres y representantes y como profesores también. Yo creo que tú encarnas como esos tres desafíos. Es un tema, como bien dices tú, muy complejo. Uh-huh. Porque uno lo que debe siempre procurar tener en el centro de toda esta diatriba que se puede generar alrededor de un aumento de matrícula o de la planificación de un próximo año escolar es que lo más importante para todos los involucrados en esto son los niños, que es todo para ellos y por ellos. Y eso no puede estar en discusión para ninguna de las partes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tener esa premisa como centro organiza un poco la conversación y ayuda a la muy buena toma de decisiones para la viabilidad de las escuelas en un momento, como bien dices, muy complicado, porque las escuelas están sumergidas en un país que tiene unas dificultades que todos conocemos y con algunas limitaciones desde el punto de vista financiero que también tienen un impacto directo dentro de las escuelas. Entonces, esto es como una liga que uno tiene que ir ajustando en la medida en que, para que darle viabilidad desde el punto de vista financiero a los padres, pero también desde el punto de vista remunerativo a los docentes, y darle viabilidad a un proyecto educativo que los padres escogieron para sus hijos y que tiene unas características bien sea cual sea, ¿no? Lo que no podemos es girar, digamos, toda la liga hacia una sola dirección, uh-huh. porque no podemos que los padres estén muy contentos por una mensualidad que les favorezca y los maestros no estén contentos con una remuneración, o que ambos estén, pero no vaya o todo vaya en detrimento de lo que los niños deben aprender, ¿no? Sí. Entonces, en este momento, yo creo que el rol del liderazgo educativo, de las personas que tienen esos roles dentro de las comunidades educativas, es muy importante para mantener un acuerdo y una visión compartida de lo que se quiere hacer con ese proyecto educativo y con esos niños que conforman esa comunidad. A ver, Jesús, ¿cómo describirías como esa relación, ¿no? El tema educativo puede verse como un tema de inversión, porque hay muchos padres que quieren pero no pueden, ¿no? Es decir, no es que no quieren una calidad educativa, sino que en este momento quizás les es complejo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo manejar esa relación sin que se afecte la calidad desde el punto de vista estudiantil o académico del muchacho, del joven, del niño, del adolescente? Y por otra parte, bueno, que el profesor también se sienta motivado a continuar y a dar además una educación de calidad, ¿no? Sí, Shirley, creo que es un punto muy importante decir, y uno de los grandes consensos en tiempos de crisis es que la educación es la inversión de oro. Al final es lo que permite justamente superar en la escala social, se convierte en el principal mecanismo, ¿no? De escala, y eso
es un elemento que siempre tenemos en cuenta en estos momentos, ¿no? A veces cuesta mucho, hay dificultades, hay, bueno, muchas necesidades económicas quizás en la mayoría de la población, pero la premisa base es que eso justamente permite transformar, ¿no?, realidades y convertirse en el primer elemento para escalar socialmente. Luego, obviamente que hay dificultades en el último año, aunque hemos visto una desaceleración del aumento de precios en general en la economía, hemos visto una moderación importante de la inflación, sigues teniendo un rezago atrás. Los salarios han tenido una brecha muy importante entre cómo han aumentado en los últimos años y cómo había aumentado la inflación. Quizás, como digo, en este último año que la inflación se moderó, has podido tener un ajuste similar tanto en salarios como en la inflación, pero el rezago de atrás es todavía muy importante. Entonces, en ese sentido, bueno, se convierte en un elemento desafiante. Para nosotros igual, oye, hay que preservar el sentido de entender cómo esto es la inversión que realmente puede cambiar realidades sociales y que se convierte en la mejor, además, apuesta a largo plazo. Lo otro, Carlos, con relación, y también Jesús vea la misma pregunta, con el contexto económico. Por ejemplo, bueno, durante un buen tiempo se mantuvo estable la brecha entre el BCB y el dólar no oficial. Pero bueno, ustedes tienen una planificación y los padres que siempre pagan una misma matrícula, ¿no? ¿Cómo manejarse, digamos, en estos términos, ¿no? Es complejo, sobre todo para que no se desmejore el salario o el sueldo de los profesores, ¿no? Y que eso no influye en todos los servicios y los proveedores que trabajan para los colegios, ¿no? Sí, hay una realidad que arropa incluso esa pregunta que tú haces, es que el recurso docente es un recurso escaso. Y mientras más escaso sea un recurso, obviamente requiere de mayor inversión para poder hacerse de ese recurso. Gran parte de la situación crítica que tiene la educación oficial en el país es la falta de docentes, por temas de remuneración, por temas de prestigio, por temas de que cualquier cosa pudiera ser más rentable que dar clase y atender a los niños, lo cual nos pone en una situación casi que trágica, ¿no? Como país. En la realidad de las escuelas de gestión privada, bueno, no es muy distinto, es decir, las escuelas de gestión privada hacen sus mejores esfuerzos por seleccionar, por reclutar y por retener a sus docentes, y eso pasa por garantizar una remuneración que sea acorde, digamos, con la crisis del país y con la sostenibilidad del rol del docente a lo largo del tiempo. Ocurre que dentro de la planificación financiera de las escuelas hay situaciones sobrevenidas que definitivamente afectan la viabilidad. Recuerdo recientemente el tema de la ley de pensiones, que bueno, eso es un costo adicional que tienen las escuelas, sobre todo aquellas sin fines de lucro, que no pueden descontarlo de una declaración de impuestos sobre la renta porque no generan lucro. Al final eso va en contra del salario de los maestros porque los recursos son finitos, es decir, no, o cumplo con la ley o aumento los salarios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos análisis, porque o en estas planificaciones, porque siempre están sucediendo algunas situaciones que afectan la viabilidad de eso, y los padres no tienen recursos infinitos. Es decir, los padres también se planifican en función de unas mensualidades, y en el medio del año hacer un cambio de matrícula, sí, eso atenta contra la viabilidad de los niños en la escuela. Sí. Y digamos, quienes ejercemos algún rol directivo, oye, nuestra premisa es garantizar que todos los niños que entraron continúen, al menos en ese año escolar, con sus compañeros, con sus maestras, atendiéndose como se planificó ser atendidos, ¿no? A ver, Jesús, con respecto a esto, bueno, el colegio al final su función, su objetivo principal es educar. Pero bueno, al final entran en un contexto donde tienen que manejar una serie de variables desde el punto de vista económico. Y bueno, ahí empieza el tema de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esa relación tensa, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para mantener una buena educación sin que también los incrementos sean tan importantes como para que no se pueda continuar, o que el padre no pueda continuar pagándole la educación a su hijo, la educación que se propuso, ¿no? Y que con mucho esfuerzo ha venido trabajando?
Sí, Shirley, y efectivamente, entre esos ajustes de los que hablamos hoy, la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados habla de un incremento en los costos de matrícula que están por el orden del 30%. Las principales asociaciones que se hace al aumento de la matrícula tienen que ver justamente con el impacto de esta ley de pensiones que tuvo o generó un efecto inflacionario, que en los colegios además es muy incisivo porque la mayoría de los costos asociados a un colegio y los gastos administrativos pues van justamente a los pagos de personal, que eran los que estaban expuestos a la ley de pensiones. Genera un impacto en la estructura de costos entre 4.5 y 6%, según lo hemos estimado, que al final, bueno, justamente ese ajuste se traslada a los padres, ¿no? Y el pago de la matrícula. Hay otros elementos asociados que son claves en la estructura de gastos de los colegios que inciden, ¿no? Que tiene que ver justamente con cómo aumenta el costo de vida, pues también aumenta los pagos de sueldos a los profesores o intenta aumentar en una medida que genere una compensación positiva en lo neto, pues que al final ganen más que los efectos y bueno, las prestaciones, cualquier otro beneficio, más allá de lo que se requiere para cubrir los costos de infraestructura, aseo, que también ha subido, la electricidad, que también ha sufrido algunos ajustes, y bueno, el mantenimiento normal también como pintura y otros elementos de mantenimiento de esa infraestructura, ¿no? Carlos, ¿qué es lo primero que se sacrifica cuando uno quiere tratar de mediar entre los padres que piden, que piden y que sufren los aumentos también, y ustedes como, en sus roles como profesores, como directivos, para que no se afecte la calidad educativa, ¿no? ¿Qué es lo primero que se sacrifica, ¿no? ¿Qué crees tú que ha sido, digamos, penoso tener que hacerlo, pero bueno, en aras de lograr esa armonía entre esa relación padre-escuela? Sí, históricamente en Venezuela los docentes son quienes han financiado la educación de los niños. Es decir, para darle viabilidad a una matrícula y para darle viabilidad a un proyecto educativo, en muchos casos lo que se ha puesto en detrimento, digamos, es el salario de la remuneración de los maestros, ¿no? Sí. Y eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que siempre plantearnos, porque sin maestros, Luisa Pernalete de Fe y Alegría siempre lo repite, sin maestros no hay escuela, es decir, es el insumo fundamental para que se produzca el hecho educativo. Entonces, no podemos tener una sociedad en la que el maestro sea la cenicienta de la sociedad, sí, sí. ¿No? Tenemos que tener un maestro formado, actualizado, remunerado y con prestigio. Sí. Si nosotros vamos a las escuelas de educación y entendemos quiénes están formándose ahorita como maestros, vemos que hay una merma importantísima en la oferta, en la demanda de las escuelas para ser docentes, para ser educadores, ¿no? Y eso es una consecuencia de tener un rol social como es el del educador en una posición de minusvalía, sí, con respecto a otras profesiones. Entonces, yo creo que históricamente lo que ha sucedido es que los maestros han financiado la educación de nuestros niños y bueno, y eso ha tenido unas consecuencias, sí, como decía Jesús, en el salario de los docentes. Otra cosa, el profesor con más experiencia, por supuesto, y con más tiempo en el colegio es el que más gana, y a veces el veterano el que más se sacrifica, porque quizás el colegio no puede seguir pagando esto, pero es el que también es el profesor que tiene una experiencia que te da la educación de calidad, ¿no? Es bastante, digamos, complejo, ¿no? Esa situación. Y bueno, ¿quiénes son las nuevas generaciones que van a formar a nuestros hijos, ¿no? Sí, y además no podemos circunscribir la conversación a un grupo porcentual que es importante, pero es menor en Venezuela, sí, que es la educación privada. Correcto. Más del 85% de la educación en Venezuela es una educación oficial, en la que primero no tenemos la cantidad de maestros que necesitamos. A manera de anécdota, una alumna mía que fue alumna mía, directora de un colegio, de una escuela, de un liceo oficial, que atiende a 1.500 estudiantes, su nómina docente era de 19 docentes. Es decir, 19 profesores, tiempo parcial para atender a 1.500 estudiantes, ¿no? Yo la visité para ver qué podíamos hacer, pero
si en el mejor de los casos todos los docentes fueran bien formados, bien remunerados, muy bien motivados, ya la situación es cuesta arriba. Imagínate tú no teniendo esas condiciones previas, ¿no? Entonces, esa es parte de la realidad que nosotros tenemos en Venezuela, en donde los niños van 2 o 3 veces a la semana nada más al colegio, los atienden por periodos de horas, para que esos maestros, bueno, con unas vocaciones infinitas, puedan atender a muchos grupos durante toda la semana. Un país no avanza así, es decir, eso no son las condiciones ideales para la educación. Así es. Jesús, el padre que nos escucha, bueno, generalmente es difícil. Eso es igual que la junta de condominio, ¿no? Bueno, uno quiere, creo que más o menos algo similar, uno quiere que el edificio esté bien, pero bueno, para eso hay que invertir, ¿no? Pero estamos en una situación que no es fácil invertir. Entonces, bueno, aquí, Jesús, el tema, ¿cuáles son, digamos, las claves para poder, bueno, tener una educación de calidad sin que eso implique un alto costo? ¿O eso es imposible en este momento en Venezuela? Mira, son equilibrios complicados, ¿no, Shirley? Sí. Porque al final el aspirar a una educación de calidad, bueno, se basa justamente en tener un buen capital humano. Sí. A ver, Jesús, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? No, se ha ido de la comunicación. Bueno, sigo, Carlos, contigo, ¿no? Bueno, creo que la pregunta tiene sentido para ambos, ¿no? Es, bueno, ¿cómo logramos que esta relación entre padre, digamos tú que creo que encarnas pues las tres aristas, ¿no? Porque, bueno, eres miembro de la red de padres, madres y representantes, además eres director de un colegio, eres profesor universitario. Entonces... Y papá. Sí, y papá. Eres parte, arte y parte, pues, ¿no? Parte. Entonces, bueno, creo que es interesante este tema, cómo se puede llegar a un punto medio, porque, bueno, fíjate, los padres que incluso que están participando, algunos incluso tienen dudas. Bueno, es que realmente se va para los docentes, un comentario que tú debes escuchar. ¿Realmente va para los docentes? ¿Realmente esto es así? Entonces, bueno, ¿en qué contexto estamos? ¿Qué debe comprender ese padre en el contexto que se enfrenta en este momento cuando, bueno, manda a su hijo al colegio? Más allá, digamos, de la labor docente, ¿no? Que puede ver que, oye, que el incremento quizás, y quizás no lo ve, ¿no? Hay padres que dicen, bueno, no veo el incremento, ¿dónde puedo verlo? ¿Qué le responderías tú? Sí, hay el criterio para darle viabilidad a esta situación complicada no es solamente un criterio financiero, es decir, no es solamente que las cuentas cuadren, que tienen que cuadrar, sino también hay criterios éticos. Es decir, de lo que estamos hablando son de niños. Y los niños es lo más sagrado que puede tener cualquier persona, cualquier sociedad. Entonces, los directores o los docentes también tenemos que considerar que para nosotros un niño dentro del salón de clase no es solamente una matrícula que aporta tanto o cuánto dinero para el funcionamiento. Que hay que pagar las cuentas, sí, pero hay que tener consideraciones adicionales que en otros contextos probablemente no se tengan. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos a veces una frase que nos gusta, es que, bueno, aquí que nadie se vaya porque no pueda pagar. Vamos a ver cómo podemos hacer transferencia de recursos, cómo podemos buscar recursos adicionales, pero lo importante es tratar de ese barco que arrancó un 16 de septiembre y va a culminar en algún momento del mes de julio, llegue a puerto con todos sus pasajeros, sí, ¿no? Más allá de las dificultades de la marea, más allá de lo que podamos tener en el camino y la suerte que podamos tener, ¿no? Pero hay una necesidad de tener una visión compartida, hay una necesidad de saber que el niño está en el centro y hay una necesidad también de entender que no solamente están sobre la mesa variables financieras, económicas, sino otras variables que no son tangibles, pero que son tan o más importantes que las anteriores. A ver, Jesús, te escuchamos y te perdimos. ¿Estás ahí, Jesús? No lo tenemos de nuevo. Bueno, ya tengo que ir despidiendo, pero oye, sí quería tener el apunte de Jesús. Con respecto a otros aumentos, Carlos, ¿este es el que ha tenido mayor incremento o el incremento, digamos, en general, este reporte de 30% en las matrículas escolares, es más o menos lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo? Cada inicio de año, pues hay un incremento parecido a este tipo. Sí, sí. Yo creo que esto es un incremento que no es distinto a otros. Lo que es distinto es el momento en el que se hace el incremento, ¿no? Que es un momento muy complejo, en el que uno tiene que establecer prioridades, en el que uno tiene que entender cómo es el menor mal, hacer control de daños,
pero un incremento que históricamente se ha mantenido. La preocupación legítima de los padres es hasta dónde vamos a llegar con los incrementos, Claro. ¿no? ¿Cuándo se para esto? Porque Ujú. en un país normal, bueno, los incrementos no son de estas magnitudes Ujú. ni con esta recurrencia, Sí. ¿no? Entonces, existe una preocupación natural, normal de los padres en cuanto a cómo sostener la escolaridad de mis hijos en el tiempo. Ujú. Y los directores, los docentes, la escuela en general, está obligada a acompañar a esos padres en esta situación, bueno, buscando alternativas para que todo el mundo pueda continuar en ese Sí. proyecto educativo. Jesús, no sé si escuchaste a Carlos, pero creo que es interesante lo que ha dicho. Bueno, el padre dice, bueno, ¿hasta cuándo los incrementos, no? Y la misma pregunta te hago a ti como economista, ¿no? Hay una manera, digamos, de que esto logre estabilizarse. Sí, yo creo que al final me quedaba antes en una pregunta anterior justamente Sí. con el comentario o la duda de que si es compatible una educación en la que no suban tanto los costos de la matrícula con niveles de calidad, digamos, en la forma en la que se imparte, ¿no? Y ahí Mm. el capital humano y un capital humano bien remunerado, pues es la base de una educación de calidad. En ese sentido, un elemento positivo es que hemos visto una moderación de la inflación importante, tanto en bolívares como en dólares, en los últimos 2 años. Y hoy hablar de una inflación en dólares que está en torno al 10%, una inflación en bolívares que está en torno al 50% en su ventana interanual, es decir, en los últimos 12 meses, lo que te da una métrica de cómo ha variado en el último año, es una señal positiva que los incrementos de costo podrían estarse moderando y que eso puede generar condiciones para que haya más estabilidad en la planificación financiera de los colegios privados, que de alguna manera haga que, bueno, las matrículas también aumenten en menor medida. El problema sigue siendo, Shirley, y Carlos seguramente estará con la misma edición, que ya ha habido un rezago importante entre cómo han aumentado los salarios y cómo ha sido el incremento del costo de vida, lo cual hace que pues haya todavía la tarea Sí. pendiente de nivelar a los profesores con un salario que sea realmente representativo del costo de vida en el país, ¿no? Y que les dé no solamente para vivir digamos, las condiciones o las necesidades más básicas, sino, bueno, que permita algunos elementos adicionales. Sí, bueno, yo tengo para finalizar, y esto va más allá del tema económico, creo que es un tema complejo porque, bueno, estamos en una circunstancia política donde, bueno, algunas personas estarán pensando quizás no continuar en el país, ¿no? Y entonces eso produce esa fuga de talento, esa fuga de niños que además en el futuro, pues, son ciudadanos y que pueden aportar al país, ¿no? ¿Qué le dirías tú, Carlos, en este momento, un padre que, oye, puede estar desanimado, ¿no? Con respecto a si continuar o no aquí en Venezuela la educación de sus hijos. Y contigo, con este comentario, y también Jesús, creo que Jesús todavía no es papá, pero creo que puede dar una recomendación. Mira, yo creo que la esperanza es algo que nunca nos puede abandonar. Ujú. Es decir, la esperanza siempre ha estado presente y es lo que ha hecho que las sociedades surjan, que las sociedades se empoderen y puedan tener sus cambios y sus mejoras a lo largo del tiempo. Creo que es un momento, la fe no está hecha para los momentos en que todo sale bien. La fe es para momentos en los que uno no tiene necesariamente la certeza de lo que va a ocurrir y creo que es un momento de fe, creo que es un momento de esperanza, creo que es un momento de creer en nuestro gentilicio venezolano y en la historia que hemos desarrollado a lo largo del tiempo que nos ha permitido llegar a ser un país extraordinario. Estamos en una encrucijada, estamos en un momento complicado, pero los países pasan por encrucijadas y momentos complicados, ¿no? ¿Podemos tener niños con educación de calidad todavía en Venezuela? Yo estoy absolutamente convencido que sí, pero necesitamos liderazgo, necesitamos fuerza y necesitamos como sociedad poner a la educación dentro de un estatus relevante para todos. Jesús, contigo concluyo, que ya me están aquí regañando la producción, pero creo que es importante tu señal, tu comentario. Sí, mira, sin duda las circunstancias son complicadas. Puede haber mucha gente que piense en lo largo que es un proceso además educativo y de formación de los niños o jóvenes, pero a pesar de eso hay condiciones de estabilidad, digamos, en colegios privados hay oportunidades de educar y de tener una formación que, bueno, tenga condiciones de calidad. Obviamente que eso va muy asociado a costos más altos en muchos casos, pero pensar en un país que se acaba realmente o que toca es una métrica que, digamos, en estándares económicos no existe, ¿no? Los países siguen existiendo, se siguen manteniendo y sigue habiendo oportunidades de mercado. Evidentemente, quizás las condiciones, el tamaño de mercado, pues
sea más pequeño, pero va a seguir habiendo oportunidades en ese sentido, pues viéndolo desde el punto de vista financiero, no todo se apaga, no todo se acaba, sino que personas bien formadas, personas con capacidades desarrolladas van a tener oportunidades en un mercado que va a estar escaso de capital humano también especializado. Así es, Jesús. Muchísimas gracias. Interesante la conversación. Carlos Cedeño, director del Colegio Integral del Ávila, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, profesor universitario y papá. Hay que incluirlo allí. Jesús Palacio Chacín, economista senior de Econalítica. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto.